Unidades de medida en CSS. En CSS podemos indicar las medidas con muchas unidades diferentes, pero las podemos clasificar en dos grandes tipos, absolutas y relativas. Las unidades absolutas, centímetros, milímetros, pulgadas, puntos. Un punto es una parte muy pequeñita de una pulgada, 1/72, o picas. Una pica equivale a 12 puntos. Luego tenemos las unidades de medida relativas, son las siguientes. Un hace referencia a un tipo de letra. Le da el tipo de letra del elemento que contiene al lugar en el que se ha definido esta unidad de medida. Una unidad similar es la rem, que es la root m, que hace referencia al tamaño del tipo de letra del elemento raíz, del elemento HTML, y no al elemento contenedor. Cuando indicamos con PX estamos indicando píxeles. Cuando indicamos píxeles, pues no hay posibilidad de confusión. Son los píxeles que ves por pantalla y punto. Con EJ tenemos un error de la traducción, porque no es EJ, es EX. Se hace referencia a la medida relativa a la altura de la letra X. Según la fuente, el tipo de letra que estemos utilizando, pues se toma como referencia a la altura de la letra X. Con CH a lo que se hace referencia es al número 0. Igual que con EX hacíamos referencia a la letra X, pues con CH se toma como medida la altura, como medida base, la altura del carácter 0. Lógicamente, de nuevo, si cambiamos de tipo de letra, de fuente, pues cambiará la medida. Y por último, el porcentaje, que en realidad pues hace referencia, tal como nos indica en esta página, que luego os pondré el enlace. Esta página está bastante bien porque te pone imágenes explicando qué es una medida relativa, una unidad relativa y qué es una unidad absoluta, ¿vale? Una unidad, si utilizamos unidades relativas, pues según el tamaño del navegador en el que estés, lo que se va a ajustar va a ser el tamaño del objeto al que tú le has dado una medida relativa. Pero si utilizamos unidades absolutas, al cambiar el tamaño del navegador, o el tamaño del navegador, de la ventana del navegador o del dispositivo, si hemos utilizado unidades absolutas, pues no se va a poder mostrar quizás el elemento completo, porque puede ser que no quepa. O sea, si le has dado una unidad absoluta, pues va a tener en realidad el mismo tamaño en una pantalla grande que en una pantalla pequeña. Bueno, lo que iba. La unidad de porcentaje, pues que en realidad se refiere, aunque aquí no ponía nada, porcentaje ya está, pues se refiere al tamaño de la fuente del elemento principal o base. O sea que también hace referencia al tamaño de la fuente. Bueno, y como habéis visto por lo que he dicho antes, siempre parece más conveniente utilizar unidades relativas porque los elementos se van a adaptar al tamaño disponible que unidades absolutas. Además, tenemos unidades de medidas relativas al viewport. ¿Qué es esto del viewport? El viewport es la amplitud de la ventana del navegador, ¿vale? El tamaño de la ventana del navegador que estemos visualizando en ese momento. Entonces, se toma como referencia el tamaño de la ventana y la unidad es la VW, Viewport Width, anchura del viewport. Un viewport equivale a 1 partido 100, una centésima parte de la anchura de la ventana, es decir, un 1%
de la anchura de la ventana. Para reflejar un valor del 15%, pues tendríamos que poner 15 viewports para que el ancho que estuviéramos, o el tamaño que estuviéramos indicando fuera el 15% del ancho de la ventana del navegador. VH hace referencia a la altura del viewport, a la altura de la ventana del navegador. Lo mismo, un viewport pues equivale a 1 partido 100, una centésima parte de la altura del navegador. El V mínimo y el V máximo. Bueno, el V mínimo es, en realidad es lo mismo que el viewport W o VH, solo que va a coger como referencia el menor de estos dos. Puedes escoger como referencia la altura o la anchura. Pues con Vmin se va a coger como referencia el que sea más pequeño. Y con Vmax, pues justo lo contrario, se va a coger como referencia el que sea más grande, la altura o la anchura. Vale. Después de haberte visto, haberte repasado los tipos de unidades que hay, os recomiendo que echéis un vistazo a esta página, la de V3Schools, por ejemplo, y que repaséis con mucha calma, mucha tranquilidad, cada uno de los ejemplos que tenemos aquí, ¿vale? Para cada unidad tenemos un ejemplo. Bueno, pues, por ejemplo, la de picas. Traéis aquí a la de picas. Y aquí pues tenéis las medidas indicadas en picas por este ejemplo. ¿Vale? Tenemos 4,5 picas, que sería H1, sería este de aquí. La diferencia entre 4,5, 3 y así. Y sería muy interesante pues que fuerais viendo cada uno de los ejemplos que tenéis aquí. Tenéis ejemplos para unidades absolutas, para unidades relativas. El viewport, por ejemplo, VH, Vmin, Vmax, ¿vale? Pues vemos que aquí han utilizado 15 Vmin, ¿vale? Pues 15% de lo que sea más pequeño, altura o anchura. Aquí está la cosa igualada. Vale, seguimos. A continuación, pues tenemos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que va a producir esta salida y que podemos ver en el CodePen. Ahí tenemos un archivo muy sencillito. Voy a hacerlo así, ampliarlo. A ver si podemos verlo toda la vez. Vale. Pues tenemos la parte de arriba, la parte de abajo. Aquí está la línea horizontal. Mida 1, mida 2, mida 3, mida 4, mida 5. Tip class 3. Tip class mida 3. Bueno, pues es cuestión de ir viendo cómo se han ido aplicando las distintas medidas a los distintos párrafos que tenemos. Mida 1, pues vamos a ver la clase mida 1, font size 16 puntos. Estos serían 16 puntos. Mida 2 serían 16 píxeles. Este de aquí sería un tamaño de 16 píxeles. Como veis, el tipo de fuente es el mismo, solo cambia el tamaño. Vamos cambiando los tamaños según la unidad. Mida 3 con 1,5 EM. EM está haciendo referencia al tipo de letra que estamos utilizando, que debe ser el que tenga el navegador por defecto, porque no es especificado ninguno. 1,5 rem es lo mismo que M, solo que hace referencia al tipo de letra del elemento raíz, que en este caso pues debe ser el mismo. Este de aquí y este de aquí, pues deben ser más o menos el mismo tamaño, creo yo, que tienen, en este caso tienen el mismo tamaño. Y por último, el viewport, 1,5 del viewport sería un 1,5% de la anchura del viewport, de la anchura de la pantalla del navegador. Que sería, perdón, sería esta de aquí. Si yo hago el viewport más ancho, pues veis que la letra se va haciendo más grande. Si lo hago más pequeñito,
la letra, como es relativa al ancho del viewport, se ha hecho más pequeña. En la parte de abajo tenemos lo mismo, solo que todo está incluido en un div que tiene la propiedad, la clase mida3. Mida3 tiene un tamaño de fuente de 1,5 EM. Pues como vemos, algunos párrafos en realidad quedan exactamente igual. Por ejemplo, el 1, como es una unidad absoluta, pues da igual que esté dentro de este div o no, son 16 puntos y punto. De abajo son 16 píxeles, son 16 píxeles, tanto en uno como en el otro. Pero en el tercero, si os fijáis, esta es más grande, sale más grande porque estamos haciendo referencia, 1.5M, estamos tomando como referencia el tipo de letra, el tamaño de letra, del elemento padre de este mida3, que es este aquí, de este párrafo. Y el elemento padre de este párrafo es este div que tiene mida3, que tiene un tamaño de fuente de 1,5 EM. ¿Vale? Pues el resultado es que tiene mayor tamaño que el del div, bueno, que el del párrafo equivalente anterior. Este de aquí en realidad no le afecta, porque hace referencia al elemento raíz, a la fuente, al tipo de letra del elemento raíz. Y la última línea, como es relativa al tamaño del viewport, tampoco se ve afectada por estar dentro de este div. Al hacerlo más grande, el viewport se hace más grande o más pequeño. Por último, pues os quería recomendar que visitarais este enlace, que es el que hemos visto antes. Y aquí pues tenéis ejemplos, tenéis explicados también otra vez las unidades y visualmente pues creo que queda más claro lo que es la diferencia entre las unidades absolutas y relativas. ¿Vale? Te puedes echar un vistazo y de paso pues también algunos conceptos sobre cómo se indica el tamaño de una letra, de un tipo de letra.